¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Reserva para Dos. Tenemos el placer de conversar con el señor Pablo Baldini, productor de muchos shows aquí en Mar del Plata y en el país, y ya nos vamos a meter un ratito de lleno por ese lado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, Germán? Muy bien. ¿Bien? La verdad que sí, bien, sí. ¿Sí? Sí, un año movido y íntegro, podría decirte. Íntegro, Bien. ¿Me puedo ir para atrás en tu vida? en lo que quieras. ¿Sí? Sí. ¿Fuiste a Peralta Ramos? ¿Sos marista? Soy marista, sí. ¿Sí? Con mucho orgullo. Una época marista bastante estricta, superando algunas cosas que he superado con el tiempo con respecto a algunas cosas de los mandatos sociales. Hay buen recuerdo del colegio, sí. Mis hijos, uno de ellos va ahí también. Bueno, igual que Esos España. mandatos sociales que, bueno, definitivamente en muchos casos obviamente Cuesta fueron muchos cambiando años y cuesta. tomar esa visión y verlo y sacar la culpa, sobre todo, de una iglesia con otra visión que no es la de hoy, ¿no? Bueno, hijo de Miguel y Ethel, Miguel Francisco, ferroviario, mi papá, ferroviario, maquinista. mi mamá docente, Ujú. ¿Y te subiste al tren? muchísimo. ¿Sí? Sí, mucho, sí. ¿Qué recorrido hacías? No, en Mar del Plata, Buenos Aires, muchísimo. He ido a la cancha mucho, no solo con mi papá en la máquina, sino con otros ferroviarios que me hacía amigo y me colaba. Y en algunas fueron salidas por ahí a conciencia de mi papá y otras no tanto. Me iba y me metía y me iba o de marcha o ver a fútbol. Algunas veces tengo un buen recuerdo de ferrocarril porque manejaba la máquina y... ¿Manejabas la máquina? Sí, sí, sí. Es sencillo manejarla, sí. ¿Sí? ¿Cómo era? No, bueno, inclusive era Ibas vapor. para pero decirme que ibas con tu mi- papá porque ya no, tiemblo. no, mi papá o con un piloto siempre, ¿no? Sí. Pero es sencillo porque es automático casi todo. Sabe algunas medidas del freno y eso es bastante sencillo. Es una palanquita con 7, 8 cambios y acelera. Pero es un buen recuerdo porque recordás cómo son los cambios de pase de vía, bajarte en alguna estación y estar el berro alrededor del agua cuando bajabas a llenar un bidón de agua. Tiene un buen recuerdo. ¿Sabe alguna cosa que una vez agarramos una vaca en medio de la vía, que fue una cosa bastante fea? Fea, Después, sí. casi siempre en recuerdos que por ahí marcaron mi infancia y adolescencia. Yo corría en patines en aquella época y también iba a algunos campeonatos. Sí, tengo un buen recuerdo del ferrocarril. He leído bastante después. El ferrocarril, casi todos los países ha sido vías de desarrollo y de prosperidad, así que inclusive yo creo que es una buena herramienta de transporte para hoy día aplicarla, más de lo que hoy Argentina no tiene, sí, sin duda. Bueno, me lo mencionaste hace un ratito. Un gran patinador. Fuiste campeón argentino, ¿no? Sí, mira, Entrenaste con Nora Vega. sí, esa generación, de 61, 60 años, así que... Baldini. Sí. El patinador. El patín es otra constante de esos mandatos que era como una constante que después estuvo en mi vida, que es luchar siempre contra la adversidad, contra el que más sabía o con el con más talento tenía. Yo siempre fui de abajo, así como con mucha garra hacia lo que hacía, con mucha pasión, pero no, por ahí no era el mejor. Pero bueno, el entrenamiento me entrenaba muchísimo, andábamos, no sé si 40 o 60 kilómetros por semana y corría carreras de 20 kilómetros o de 10 o de 5. Pero ¿cómo llegaste al patín? ¿Quién te llevó? ¿Cómo? Mira, yo vivía en Roca y Santiago del Estero y Lujea, que es uno de los grandes Sí. referentes que yo tengo del patín, tanto sus hijos como Adalberto. Tenía el taller en Alvarado y Santiago del Estero, así que yo vivía a 3 cuadras, vivía otro chico de la familia Aguirre, que fueron los que estaban patinando. Y yo no sé, desde los 5 años hasta los 14 patiné, sí, mucho. Y después también seguí corriendo, pero no con nada. Pero bueno, viví una época del patín gloriosa, ¿no? La familia Chegia y grandes hacedores del patín, ¿no? O sea, estas cosas que a veces nos quejamos en la distancia de siempre reclamar ante el Estado cosas. Bueno, acá hubo un grupo de dirigentes que juntó el dinero para hacer un estadio. O sea, que imagínate que, como si vos dijeras, hoy hagamos un club y hagamos un estadio, ¿no? Y eso ocurría cuando la gente se junta por el bien común. Ocurrió en Mar del Plata. Y Mar del Plata tuvo una década, creo yo, de 78, 88, 90, el patín como el número 1 en el mundo. Y así que para mí fue una constante entrenarme con ellos, era una rutina, no tenía que viajar a otra provincia o para ir al Cedronar, como si fuera o al Cedronar, el CENAR, que es el centro de entrenamiento de Buenos Aires. Acá estaba la cuna del patín, me agarré los últimos años de Piperno, de Scafati, o sea que y Barburen patinando también, o sea que viví una época muy gloriosa del patín, sí, muy fuerte, muy buena. Me marcó mucho mi vida el patín, sí. También con tu hermano, ¿no? ¿Tu hermano también patinaba? Mi hermano sí, mi hermano era mejor que yo, tenía un estilo Andrés. muy bueno, Andrés, sí, que también era bueno también. Pero bueno, el patín es como que también es otra de las constancias de ir contra ¿viste?
y no era fácil estar ahí número uno con gente que medía mucho más que yo, mi altura era intermedia, unos 68, y patinaba gente de 1,80 y de 1,90. Y el estilo del patín, acordate de esa época, el patín era 8 ruedas, madera, Claro. tiza. Yo a veces les cuento a mis hijos eso, o todavía ven mis patines de ahora y de 8 ruedas y no lo pueden creer. Y había un laburito, el viernes se torneaba la rueda, después le pasaba un enduido, había que tener la medida justa de la carrera que ibas a correr. Tenía una búsqueda interesante de la información y de resolverte con lo que tenías para el sábado ir a correr, estuviera la pista húmeda o más o menos, o seca. El entrenamiento era lo mismo, entrenarse en pistas que no, a veces en la humedad de Mar del Plata tenía la mitad de la pista ocupada con humedad, así que fue hay buen recuerdo, tanto de ruta como de pista, sí. Bueno, algunos te describen como que sos una persona muy inquieta, más allá de la creatividad y demás, que ya vamos a llegar a esa instancia. Por ahí demasiado. Sos bastante sí. inquieto, ¿no? Sí, demasiado. A ver, me voy a remontar a cuando tenía 6, 7 años. ¿Es cierto? A ver, esto quiero que me lo cuentes vos. Tan inquieto que el señor se disfrazó con la capa de Batman, se subió a una soguita, ¿no? A una soga y que te partiste. En el barrio que contabas, en el barrio que te contaba recién del patín, me hacía el Batman y Robin, sí, me tiré, no solamente de la canaleta, sino también de la soga de colgar la ropa y... De la soga del tender. Del tender, y como si fuera Batman, me la creía y todo, sí. Nunca me pasó nada, no me caí ni nada, pero subí y bajaba de un piso y de 2 pisos lo he hecho, sí. Locura, sí. No, y bueno, la anécdota... Era como si fuera hoy, ¿no? No sé qué decir que de los superhéroes era, pero Batman era el superhéroe del momento, ¿no? Era Superman y Batman. Sí, Batman y Robin, sí. Bueno, todo para llegar para que me digas el Baldini inquieto. Sí. ¿Es así? ¿Te autodefinís así? Sí, la verdad que sí. Y a veces decís, che, pará un poco, Pablo. Sí, me hablo mucho a mí mismo, sí. Creo que estoy en ese camino, a veces uno busca para disfrutar los momentos, o si ya no te hablo del día o del hoy, te digo del momento, a veces hay que desenchufarse de lo que, si no estoy programando lo que sigue. Yo hago mucha preproducción de mis cosas, también hago mucha preproducción, y creo que en la vida hay que relajarse un poco y por ahí dejar que eso suceda y no programar tanto las cosas. Y es una de las cosas que hablo mucho con mis hijos, que por ahí los chicos son distintos hoy, y está bueno, no están buenos los extremos. Por supuesto que tiene que haber alguna forma de organizar las cosas, pero bueno, estoy jugando mucho con eso de la juventud, de cómo sacar esos mandatos, sacar esos preconceptos, ser responsable igual, sin ir al otro extremo, que es estar programando lo que estoy haciendo después de esta nota ahora en un ratito, ¿no? Creo que hay que relajar un poco ahí. Sí. Pablo, ¿y tu hermano tenía clase 65, era la banda? Sí, Andrés tenía una banda llamada Clase 65, por eso empecé en esta actividad. ¿Por eso empezaste? Sí, a eso iba. Sí. No te quiero pisar alguna cosa, pero mi primer laburo... laburo... tranquilo. No, porque mi primer trabajo, que todo el mundo piensa que fue Rockin' Valley, no fue produciendo shows. Mi primer trabajo grande... El de Rockin' Valley yo lo sé, sí, que una vez te pregunté. Sí. ¿Vendías choripanes en Rockin' Valley? Sí, fue la única cosa que ganó dinero en su momento, pero a veces podría contar como que fue mi primer gran show, fue el primer escenario de Nicolás Valverde, Monumental, que es una empresa muy conocida, calculé el año 84, 85, estamos hablando de muchos años atrás. Creo que fue el gran festival que Mar del Plata tuvo místico, que fue producido por Alberto Jañán, por Eduardo Aracil, y estaba nuestro amigo Vudú también ahí, de difusor de ese festival, y fue un festival que estuvo Soda, ¿no? Todos. Que estuvo Virus. Sumo. Sí, no estuvo Mateos, que pasaba con el avioncito, con la publicidad de Waterland que estaba tocando en el Waterland. Pero fue un festival de violadores, ¿no? Fue un festival súper increíble. Y ahí estuvo Clase 65, que lo operó José Milano, otro festival otro sonidista muy bueno, un ingeniero de sonido muy bueno que teníamos nosotros. Hemos tenido buenos sonidistas también como Sabasta, ¿no? Su papá, Alfredo Hoy. O sea que tuvo como siempre grandes talentos en los rubros donde fueras, en el musical, en el que es técnico. Y bueno, y Bali fue una de las primeras cosas que yo trabajaba. Ahí metiste a Clase 65 en ese show. Ahí metí a clases, sí. No sé, estaba Sobrecarga, había bandas nuevas también. Sí. Y hace poco estuve integrando material, el Beto Mena me dio un par de cosas para escuchar que yo no tenía, de grabaciones en vivo muy buenas también, de Soda también. Y acordate, Rockin' Valley había tenido otras ediciones más chiquitas, donde estaba Miguel Abuelo, donde estaba Fito con un piano en la playa. Tenía un encanto particular, porque era un escenario contra uno de los acantilados. No se ganó dinero, pero el único que no se perdió fue el mío. Yo hice el puesto de choripán con mi suegro. Y no solamente hice Rockin' Valley, sino que nos sobró mercadería y nos fuimos a hacer un Boca River al sábado siguiente o al viernes que viene con los chorizos que habían quedado. ¿Y cómo te surgió eso de los choripanes? ¿Cómo nació? Porque había que, viste, a veces pasa eso, ¿y quién agarra la gastronomía?
Y a veces cuando hay que poner, viste, esas cosas también insisto mucho en cuando vos, bueno, viste, si querés laburar, hay que estar. Y si decís que tenés carnet, tenés que saber manejar. Y si no sabés hacer nada, está la actitud. Y la actitud era, bueno, hacía falta hacer gastronomía y la hicimos. Y ese día metiste actitud. Sí, y estaba como siempre la familia, estaba ahí mi suegro acompañándome y lo hicimos y lo hicimos muy bien aparte. Y no perdimos plata. El festival no fue lucrativo, pero fue una buena experiencia porque era un grupo de amigos, ¿no? Juntándose para hacer un festival. Mar del Plata nunca tuvo grandes festivales, ¿viste? Y sí, justo eso tiene un porqué de eso. Sí. ¿Por qué? Primero porque La Plata lo tiene. Por ejemplo, el día de su aniversario tiene por lo menos un evento... Primero que yo, no sé, yo producía las bandas muy fuertes que tenían la década de los 80 y 90, que la banda de por sí convocaba lo que convocaba un festival. O sea, todo lo que fue La Renga, Los Piojos, Bersuit, Redondos mismos, no crear un festival y la capacidad era la que iba a tener Piojos o Bersuit o La Renga. No iba a superar esa capacidad. Segundo, que los festivales que siempre tienen como una esencia más allá de la artística, como es el Cosquín, tiene algo federativo, tiene algo que concentra un punto equidistante del país, había un motivo social. Tuve oportunidad de viajar a festivales afuera y siempre hay una esencia que tiene que ver con por qué haces un festival. Y por ahí Mar del Plata tampoco tiene un gran festival folclórico, podría tenerlo, ¿no? Porque Mar del Plata tiene una zona de influencia muy importante con respecto a lo que es la Doma. Sí. Pero bueno, las fiestas regionales son mucho más fuertes que lo que Mar del Plata tiene. Creo que también ahí Mar del Plata nunca tuvo una fiesta que lo identifique, así como decimos, ¿qué nos identifica como marplatense? Y es la piedra de, no sé, la Casa de los Tromos, que tampoco lo es como original, tampoco son los lobos, o sea que somos una ciudad media cosmopolita en ese sentido, estamos compuestos por muchas migrantes distintos, pero también de inmigrantes nacionales, de cómo se fue nucleando gente que quiso la ciudad. Creo que eso hizo que hubiera pocos nativos posiblemente también, ¿no? Yo, marplatense, mi papá y mi abuelo marplatense, pero hubo algo que a veces nos pasa eso, hay algo que no nos define como marplatenses, así que diga, más allá de algo característico de la ciudad, creo que eso puede ser que haya aportado a que no haya tenido grandes festivales, ni de folclore, ni del tango, ¿no? Por Piazzolla, ni del rock. Y eso que tuvo buenas movidas de musicales. No fuimos Rosario quizás, pero Mar del Plata fue una plaza con mucha alternativa, no sé, Super Ratones y hubo, no sé, Alto Camet, varias bandas, inclusive ahora hay una cosa muy interesante, Moonpone, hay cosas que escucho de acá súper interesantes y por ahí faltó esto que nosotros vimos una generación de que era, viste, si eras rock progresivo o qué tipo de música y hoy ya eso no se caretea, hoy si sos un artista y sos un músico, no importa qué rubro hagas, hay un bien común, hay un diálogo entre ellos. Antes había más rivalidades. Una rivalidad, ¿no? Cuando entró lo que te conté yo de Clase 75 era un cambio generacional porque venía de Némesis y Tribemol o otras bandas que eran distintas y hubo un quiebre porque fue el cambio, no sé, por decirte vos, de una época musical que fue que entró The Cure y Soda y su nuevo sonido de Doble Vida o de sonidos de batería distintos, Hit, Charlie, tuvimos una movida del rock nacional muy fuerte. Mar del Plata asimiló mucho de eso y hubo un cambio como de paradigma de lo que fue musicalmente. Ahí en ese sentido la banda de Andrés, Clase 25, que hubo Dintino, Diego Iturria, Parín, marcó como un camino junto con Video y otras bandas, marcó un camino de despegar de lo que era una generación, no sé, de muchos solistas y muchos solos de batería y guitarra. Vino el pop y cambió como hasta los vestuarios, la forma de escenográficamente presentar un show. Hicimos una muy buena producción en el Teatro Nador, muy importante, que vino gente de la producción de Soda Stereo a vernos. Firmamos un contrato, fuimos a Badía y compañía, hicimos cosas importantes. A veces el destino también te lleva, no tiene que ver con que sea bueno o malo una banda, hay cosas que habíamos firmado contrato con justo la productora de los Cadillac y de Soda, estaban en juicio en Soda y Cadillac yéndose de Rodríguez Ares, que era un productor muy conocido. Pasó también después con Dios los cría, cuando firmamos contrato con Moya, que es otra discográfica. A veces tenés que tener un poquito de suerte que acompaña a ese envión artístico que... O estar en el lugar que es así, sí. Y después, bueno, yo me quedé enganchado con algo que me gustaba mucho, que era producir, y me empecé a ver los referentes míos, que hoy yo soy asociado en muchos eventos, a verlos más cerca y no tan distantes, y a ver producir grandes eventos. ¿Y en qué momento lo empezaste a ver más cerca? Porque digo, no deja de ser Clase 65 la banda de tu hermano. Digamos, ¿en qué momento empezaste a ver más cerca y los grandes espectáculos? El primer show que hice fue en los Cadillac en Sobremonte.
Y después empecé a hacer Peter Hammill, que era de Van der Graaf Generator, empecé a bajar a Serrat, Sabina, y empezó, no sé, hicimos la Bueno, gira. me estás nombrando. Y porque hicimos, fue una escala, fue un salto grande de producir, después hicimos muchos conciertos en lo que era Go, y bueno, hicimos toda la época de Superdomo, Soda Stereo también. Yo empecé con la parte comercial ahí, estaba Cuchillo, había varios así conocidos que están hoy en esa productora. Que era, Por el Superdomo pasaron varios. Sí, hicimos aparte. Además, bandas de afuera. Sí, me acuerdo. también. Gin Love Jezebel, sí, me acuerdo bien ese show. Las Tortugas Ninjas. Hicimos Soda, Fito, El Amor Después del Amor. Hubo mucho con Superdomo, fue un lugar así como místico, también más allá de Peñarol, jugaba como local ahí. Hubo grandes conciertos, ¿no? Récord de Facundo Cabral también haciendo, que no lo produje yo, pero ahí conocí a Mandarano, que estaba en el circo, tenía un circo, venía una persona de la industria del circo, y después conocí a Zapatalano, y la vuelta a la vida te va llevando a conocer gente. Bueno, con Lino estuve en sus 70 años, que me invitó en su pueblo natal en Gaeta. Empezás a relacionarte en un lugar, los chalchareros, no sé, Verónica Dudaró, una orquesta rusa. Empezás empieza una vorágine que es, la rueda se empieza a rodar y uno va rodando ahí, depende de la oportunidad que uno tenga. Y después agarré toda la época de Redondos y la búsqueda de estadios que no eran en Buenos Aires, y todo el viaje del interior a buscar shows para hacer, no sé, Olavarría, Tandil, y fue la conferencia de prensa, la única conferencia que los Redondos hizo en Olavarría, la suspensión del concierto con toda la venta. Después los shows de Mar del Plata con mucha discordia también, con temas políticos de por medio, casas y autos prendidos fuegos, allanamientos. Bueno, hubo noches como... Aprendí mucho a mi comportamiento, mucho tiene que ver con el temple, de haber hecho cosas muy densas. Hoy no está esa dicotomía de la pelea de los chicos con la cana, ni ver perder un ojo a un chico por un balazo de la policía. Y creo que eso hizo que en momentos determinados que en mi vida tuve el temple o la frialdad de tomar decisiones de muy rápida forma para solucionar un tema. Eso te va acentuando como... Hasta el propio Greenbank también te contrató para dirigir, ¿no? Sí, hemos hecho, sí, porque bueno, la producción que hicimos de Redondos en River fue una producción compartida. Pero bueno, hicimos el Fatboy Slim acá para 70.000 personas en lo que es hoy Elena Beach, cuando todavía no estaba ni Arena Beach, había una playa de alquiler de jet ski y eso. Y hace muchos años también. Y, sí, después te vas relacionando. ¿Era difícil ser productor de Los Redondos? Y nadie quería hacer eso, porque aparte Los Redondos no eran un circuito comercial, o sea, no tenían ninguna productora, son independientes de por sí, y fueron buscando productores en cada una de las plazas. Y me acuerdo, nos presentó Pupeto una vez a Poli y a Sky, y empezamos a ver. La verdad que fue en esto de la historia de lo que es lo que uno hizo, he hecho grandes amistades, y creo y te perdura más allá no sé, de nombrarte a Poli, de nombrarte Los Redondos. Por ahí me acuerdo más de lo que es Poli y Sky, o de Chalchareros, y me acuerdo más de Polo y de Facundo y de Juan Carlos. Es como que en algunos casos hablas de Mercedes Sosa y estar en su casa te lleva a un lugar que en lo personal te indica que ha sido por buen camino, que ha conocido gente diversa, y no sé, también como La Renga, que para mí es una de las bandas más consecuentes entre obra y vida. Son gente que siempre destaco su forma de ser, y te emociona a veces contar. Inclusive vos has tenido la invitación mía, empieza y termina con una frase de La Renga, que tiene que ver con que cualquier camino hemos de tomar, pero siempre que tenga corazón. Así que de alguna manera he tenido charlas muy interesantes, algunas hasta largas horas con ellos, y eso te enriquece porque te permite ser agradecido de la vida primero, de haberlos conocido, y después de conocer eso, el contraste que hay a veces la obra con la persona. Entonces he tenido las dos, la ilusión y la desilusión de haber conocido gente consecuentemente con su obra y otros no tanto. Pero bueno. Mencionando todos, quizás en su mayoría habrán sido a nivel producción exitoso,
pero seguramente te golpeaste con varios, ¿no? Digamos, Mirá, para la gente, no es que son todos éxitos, no, sí. apuesto acá y después capaz que por ahí no, te no voy a da. anotar en el cuadernito, hay muchos que me cargan, vos siempre contás que perdés mosca, porque siempre contaba que me iba mal. Y en realidad, viste, Carlos también lo cuenta, Rota me cuenta lo mismo, viste, a veces son mucho más los fracasos que los éxitos. Que Lo en dijo realidad, acá. En realidad, fracasos tampoco hay. Para mí siempre los fracasos es una etapa de superación hacia otro camino, ¿no? Fracaso es tener algún problema de salud que no puede salir. Fracaso no es una palabra que entre. Inclusive te digo más, con el programa que te acuerdas que Rodrigo Sabe tenía un programita en un Sí. lugar. Bueno, me invitó un día a hablar del fracaso. Y inclusive estaba una compañera tuya estuvo en ese programa también, Jerez. Y en ese mismo programa de Rodrigo, bueno recordarlo, Rodrigo. Y los fracasos son como etapas de enseñanza. Para mí fueron siempre mis grandes sucesos negativos, o que llamaron negativos, fueron procesos ¿no? Y cuando pasan los años y uno se pone más viejo, de alguna manera vas viendo que todo es un aprendizaje, ¿no? Siempre. Y a veces, viste, uno está en búsqueda de la felicidad o hablas del éxito que hablabas vos recién, y por ahí el camino a esa felicidad es el mismo éxito, la misma felicidad es el camino a eso, a estar en la búsqueda de eso, ¿no? Estar en el costado del camino, ¿viste? A veces, ¿viste? También como dice Fito, mirando como todo pasa, a veces te tiene de protagonista, otro de espectador, a veces hay que saber disfrutar de ese momento y asimilarlo, porque a veces uno puede sufrirlo, llorarlo, dar angustia, pero creo que Dios es muy sabio con eso y nos pone en nuestro lugar cada momento de nuestros días. Así que yo soy muy agradecido de creer en Dios por un lado, de creer que Él de alguna manera nos va indicando nuestros pasos a seguir y estar entregándonos a Él a veces es muy bueno. Yo creo que eso es importante. Pablo, ¿y te vinculás con el artista o te vinculás con el que da para vincularse? Al principio por ahí sí, después no tanto. A veces se da naturalmente. He tenido artistas que no he tenido contacto alguno. A veces no te olvides que también uno tiene más contacto con el productor y el manager, no tanto el artista. Pero bueno, sí, he tenido contactos con muchos, con Abel, con Abel Pintos también me relacioné mucho. Se acuerda mucho, también estuvo bueno porque mucho del proceso en 30 años vos conociste como cuando el artista estaba empezando. Entonces eso se valoriza mucho a veces porque cuando ya es conocido es raro que cambie de montura si uno no ha hecho las cosas mal. Entonces se ha repetido como un esquema de trabajo. Si bien ha habido algunos sinsabores también, pero casi siempre uno ha hecho las cosas bien porque han vuelto o hemos hecho las cosas juntos muchos años y hemos visto como el crecimiento individual, tanto mío como empresa, como del artista como artista. Entonces, uno colabora con un granito, pero colabora, porque el desarrollo de la visión de lo que uno tiene, en cómo difundirlo, dónde hacerlo sonar, en qué propuesta artística hacer, en qué lugar, que suene bien. Y a veces es un juego de cosas. Yo creo que no es lo mismo cualquier artista con cualquier productor. Creo que a veces está esa cosa que este mundo de hoy te lleva a una vorágine que los números no dan y sería una pena que varios que componen esa fórmula no del éxito, sino de componer una propuesta artística pueden quedar en el camino, porque cuando vos hoy tenés temas como la pandemia que hace que el aforo sea reducido, es muy probable que la intermediación o el trabajo local pueda llegar a perderse y que el artista se pueda producir solo directamente con un teatro. Pablo, el Germán Curioso pregunta por pendiente de qué artista, es decir, te queda pendiente, que yo quiero ser artista, quiero traerlo a Mar del Plata, a mi ciudad. Es la pregunta del millón seguramente, pero bueno. Pero te la respondo muy fácil. Primero que acostumbro a valorar mucho lo que he hecho. No estoy siempre como con no superar mis expectativas hacia más adelante. También soy consciente que no soy lo que fui, sino lo que seré. O sea que de alguna manera, pero estoy más por ser en algo más personal, algo más familiar, algo más de mis hijos, algo más de la familia. Me deshice una banda que me gustaría tener y que no hice nunca y no la puedo traer, que es Zeppelin. No tengo una pendiente. Si me decís qué pendiente tengo en Mar del Plata y por ahí hacer algo por Mar del Plata, sí, a nivel cultural y a buscar estos. Tenés un programa que ha tenido casi todos los protagonistas de la ciudad y creo que a veces falta alguien, un anfitrión que pueda nuclear tanto talento y tantas empresas y empresarios y Mar del Plata tiene cosas como muy copadas. Pero eso te jode, digamos que no se logre a veces aunar, porque me más de una vez ser te he protagonista escuchado. de eso. Pero bueno, en Mar del Plata pasó algo este año súper destacable, que es, se formaron 33 comités barriales de emergencia y le dieron de comer a 45.000 personas por semana. Y el municipio aportó algo de comida, el Estado provincial y nacional otra cosa, pero hubo miles de voluntarios trabajando gratis para darle de comer a mucha gente.
Creo que este invierno va a pasar algo parecido, va a haber mucha Mar del Plata dañada. Y eso también demuestra que es histórico, no hubo bandería política, asociaciones de fomentos que antes no se juntaban y se juntaron, y agrupaciones políticas sin banderías, sin mostrarlas, sin mostrarlas como estandarte, y la Iglesia católica y la Iglesia evangélica, trabajando en dar de comer a la gente, que creo que eso nos debe dejar de enseñanza esta pandemia, que es la empatía, de sentir de que podemos hacer algo por el otro, porque si esperamos que todo lo hagan los demás, estamos jodidos. Creo que sería injusto si hago una entrevista de la vida de Pablo Baldini y no hablo de Racing. Bueno, puedo hablar un montón. Mirá, vos sos, a ver, vos decime y me podés corregir, tu papá Miguel gritó el gol de Cárdenas y lo gritó como loco y rompió la lámpara. Vio Banfield el Racing cuando salió campeón antes de los 35 años, antes del campeonato, que Racing salió, la última vez que salió campeón, junto con Banfield, salió campeón con Banfield en la época, no sé, no me acuerdo qué año era, mi viejo estuvo en la cancha ese día. Y Sergio Evangelista le hizo una nota cuando Racing jugó con Banfield antes en el campeonato 2001, y podía salir campeón Racing si perdía arriba y ganaba Racing, al final no fue ahí. Pero me acuerdo bien de eso, la historia que contó mi papá, yo no la sabía. Y yo llevé a mi hijo en el 2014 a ver el campeonato. Yo nunca fui con mi papá a la cancha. En definitiva, lo llevé a mi hijo, era muy chiquito, si ahora tiene 12, y fue en el 2014, así que estamos hablando tenía 6 años. Y yo llevé como muchas horas antes también, pobrecito, y digo, vos algún día vas a entender que no solamente estuviste en la cancha con tu papá, sino que lo viste campeón, junto con tu papá. Y me miraba como diciendo, viste... Pero después hice Racing, hice Redondos en Racing, o sea que conocí a Tita, dormí donde estaban las inferiores, conocí a Lanín, a la interventora que era Ripoll. Racing sale campeón por Redondo, que es un poco la mística que también hay, que Bueno, Racing ahí, no salía campeón. en esto sí hay un mandato inquebrantable. ¿En qué sentido? Y tu viejo de Racing, vos de Racing. Bueno, sí, pero lo viví, lo transpiré. Bueno, mis hijos son de Racing, los dos también, mi hijo y mi hija. Pero bueno, Racing tiene esas cosas que son inexplicables. Con Redondos en Racing se midió sísmicamente la Avellaneda. Eso está comprobado, yo me hice el recorte de eso. O sea que el pogo de Redondos se sintió en la avenida Monte de Oca, que es la avenida que medía, donde está la medición, y midió, no sé cuántos puntos midió, pero midió sísmicamente el pogo. Después de eso, estar ahí en la cancha, para mí es una mística interesantísima. No, y verlo campeón y verlo de vuelta hace poco, así que no estamos desconformes. También te demuestra una constante de esto, del sufrimiento, ¿no? Del ser menos, bueno, de ser hincha igual de un equipo que estuvo 35 años sin ser campeón. También estoy contento con eso, sí. Fue un mandato posiblemente de los más cariñosos que tenga, seguramente. Sí. Bueno, Pablo, estamos terminando. Bueno. Se nos va el tiempo rápido. Vamos a brindar. Sí, sería bueno. ¿Por qué brindamos, Pablo? Brindamos si me decís algo sincero, así dependiente, brindemos para que esta puta grieta a veces termine de alguna vez por todas, porque no termina ni siquiera en la grieta de la pandemia. Y creo que hagamos que la gente se vacune, que cuide su salud, que cuide las camas que debe cuidar, que no es solo del COVID. Brindemos por eso, porque vamos a salir de esta, que va a estar difícil, no va a ser muy fácil salir de esta, y va a haber mucha falta de trabajo. Tenemos la dicha y el don que Dios nos dio de poder tener trabajo, tanto vos, Germán, como nosotros, aunque sea una actividad que está dañada hoy, y de tener lo que tenemos, que es la familia. Hay gente que no tiene por qué brindar, y no tiene piso, y no tiene cloaca, y no tiene agua, así que creo que debemos ser agradecidos primero y brindar para que salgamos de esta pandemia, que no va a ser sencillo. Sí. Salud. ¿Te gustó? Qué rico. Viñas del Nantifol. Muy rico. Una bodega de un marplatense. Me gusta el nombre aparte. Sí, ahí en Trevelin, la zona de Trevelin. Nantifol. ¿La zona de dónde? De Trevelin, en Chubut. Es una de las bodegas más australes del mundo. Con eso te cierro. Nicolás tiene una casita también. Gracias. No,